El foro Dictadura de Cuba, 66 años de agresión a las democracias, busca recordar algo que sucede hace 66 años, pero que de tanto suceder ya parece costumbre. Y es que un grupo de delincuencia organizada que se ha transnacionalizado comete todos los días todo tipo de delitos y de crímenes contra todas las democracias de las Américas y otras del mundo, y permanece en el poder con impunidad. La dictadura de Cuba. Y además se expande, y además se victimiza, y además encubre todos esos crímenes bajo el término de revolución. Una primera disquisición de carácter académico, doctrinal. ¿Se puede llamar revolución al crimen? ¿Qué quiere decir revolución? A veces tenemos nosotros la idea de que la revolución es una acción violenta, armada, que cambia las cosas, porque estamos mirando la Revolución Francesa, o la Revolución Americana, o las revoluciones de independencia en los países de Latinoamérica. El gran tratadista Thomas Kuhn nos enseña que la revolución es el cambio de un paradigma. En su libro sobre lo que es la historia de las revoluciones científicas, analizando científicamente el concepto de revolución, y la política es una ciencia, la ciencia política, las ciencias sociales, nos enseña que para que haya revolución tiene que haber un cambio pacífico o violento de paradigma. Y el paradigma no es otra cosa que un modelo, un arquetipo y un ejemplo. Es posible que el proceso cubano castrista haya empezado con la propuesta de ser una revolución para cambiar el paradigma capitalista por el paradigma comunista, pero eso no existe más. Y se ha convertido y se ha afianzado como un grupo de delincuencia organizada transnacional que no merece el concepto de revolución, porque yo no conozco que se pueda cambiar en el mundo un paradigma de lo ilegal, de lo criminal, que se pueda establecer como paradigma lo criminal sustituyendo lo legal. Lo ilegal y lo criminal será siempre criminal, proscrito, sancionado, objeto de persecución y de sanción, porque si no, la estructura social habrá sido liquidada. Entonces, esta narrativa, que es otra de las cosas que maneja la dictadura cubana de la revolución, ha muerto. Hoy día hay que ver a Cuba y a la dictadura cubana como una organización criminal transnacional histórica, la más efectiva y la más eficiente, y tratarla como tal. Y la segunda premisa para toda la gente del mundo democrático y del mundo libre, que es el mundo actual, el mundo globalizado y capitalista, es que es urgente separar el crimen de la política, porque no es posible aceptar en el marco de la política criminales que detentan el poder por la fuerza, con tortura, con terrorismo de Estado, con apresamiento, con exilio, con toda clase de crímenes que se apoderan de la representación de uno o varios estados. En las Américas son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y que a partir de eso pretenden ser tratados como si pertenecieran a la esfera de la política, de las dignidades de los estadistas y de la representación de los pueblos. Con ese marco de referencia teórico y de la realidad objetiva, que es muy importante, porque cuando hablamos de algo hay que saber de qué hablamos. Y hoy día, al hablar de 66 años de la agresión de la dictadura de Cuba a las democracias, estamos hablando del crimen organizado contra los derechos humanos, contra la libertad y contra la vida de la gente. Y la primera víctima de esta dictadura de Cuba es el propio pueblo cubano, es la propia Cuba. Por eso, en este primer panel, hemos querido tener una representación variada de lo que es Cuba. Una exitosa periodista, un magistrado de la iglesia protestante, un sacerdote de la iglesia católica, una heroína, un académico, porque la primera víctima de la dictadura de Cuba en 66 años y mucho antes es la propia Cuba y el propio pueblo cubano, que hoy día no tiene luz, está en la miseria, la gente es esclava,
busca salir como puede, la que sirve al régimen está sometida a la necesidad de cometer crímenes para sobrevivir y de encubrir los crímenes. Ha desaparecido todo concepto de dignidad humana y de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Pero además de Cuba como víctima, estos 66 años muestran actitudes permanentes que ratifican el concepto con el que he empezado: crimen organizado. Llegan y empiezan a fusilar a los propios cubanos, sin proceso. Empiezan a apropiarse de los bienes de los cubanos y de los extranjeros. Empiezan a fabricar narrativas y llevan a Cuba gente del mundo exterior para fortalecer su posición y su dogma comunista. Pero de inmediato empiezan a expandir la agresión mediante la creación de un sistema de invasión y de guerrillas prácticamente en toda América Latina. ¿Quién ha creado los ejércitos de liberación nacional en Colombia, en Bolivia, Cuba? ¿Quién ha creado las FARC? ¿Quién ha creado el M-19? ¿Quién ha creado los Tupamarus? ¿Quién ha creado el Sendero Luminoso en el Perú? ¿Quién ha creado los grupos guerrilleros en el Ecuador? Absolutamente todo creado por Cuba. Algunos de esos grupos sobreviven, otros han sido extinguidos. En ese marco de agresión y de invasión mandan al Che Guevara en Bolivia, y el ejército boliviano lo mata, como tiene que hacer cualquier ejército que se respete con un agresor o con un invasor, por decisión del alto mando militar y del gobierno democrático que había en ese momento. Pero además de la agresión y de las guerrillas, hacen invasiones, espionaje, narcotráfico. Cuba es el primer narcoestado de la región y del mundo y sigue siendo un narcoestado desde la alianza de Fidel Castro con Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y con Suárez Gómez, el narcotraficante boliviano, ampliamente documentado por la propia historia de Cuba, porque Fidel tiene que fusilar a través de lo que llaman el proceso 1 a De la Guardia, a Ochoa y a otra gente, y hay otra gente que ha quedado viva, sancionada, para tratar de atrapar sus delitos, y con ese proceso lo único que hace es confirmarlo. Pero después de eso, quiero recordarles que en los últimos años, en pleno siglo XXI, desde el puerto del Mariel de Cuba han salido barcos que han sido interceptados o revisados en Panamá, uno con destino a Turquía, otro con destino a Europa, con toneladas de cocaína. ¿Desde cuándo produce coca o cocaína Cuba? Es el estanco de coca y cocaína en los narcoestados en los que se ha expandido, que son Bolivia, Venezuela y Nicaragua, y está exportando cocaína. Y esa es la prueba documentada que existe. Asesinatos, tortura, terrorismo de Estado. Cuba ha exportado el terrorismo de Estado como técnica para permanecer indefinidamente en el poder. Miren Venezuela, miren Nicaragua, miren Bolivia. Es la repetición del sistema cubano aplicado por los cubanos. Para hablar del ejemplo que menos se quiere mencionar, de Bolivia. En Bolivia la dictadura de Cuba controla el sistema de seguridad del Estado, la seguridad del dictador en ejercicio y del dictador en jefe, la de Arce y la de Evo Morales. Controla la educación, ha cambiado todos los textos educativos y tiene asesores de educación. Cobra por asesoramiento agropecuario. Han quebrado la industria agropecuaria en Cuba, pero asesoran y cobran en Bolivia, en Venezuela y en Nicaragua por ese concepto. Tienen médicos esclavos. No solamente en Bolivia, en México, en Brasil, hay esclavos cubanos, porque el cliente le paga el dinero al Estado cubano, que mantiene secuestrada a la familia y retenidos los documentos del esclavo que está trabajando, porque no recibe el fruto de su trabajo. Todos estos delitos y todos estos crímenes son un apretado resumen de algo que está pasando hoy día. Y agréguenle esto, la migración forzada. Migración forzada que produce Cuba, forzando a la gente que tiene miedo por su vida a salir del territorio cubano por millones. Se estima que Cuba en los últimos 66 años ha perdido cerca del 50% de su población, pero que les resulta un grandísimo negocio, porque con eso ejerce presión a los países receptores, se victimiza, mantiene el discurso antiimperialista,
penetra esa migración forzada con espías y con gente del crimen corriente y del crimen transnacional que después opera para desestabilizar al país receptor, como estamos viendo ahora. Y finalmente, cuando esa gente se hacienda, manda dinero a través de las remesas. Y cuando el país que origina las remesas quiere cobrar un pequeño impuesto, todo el mundo grita. Han repetido esta fórmula en Venezuela, que por el tamaño del país ha sacado 8 o 9 millones de venezolanos y se siente más, pero no es que es un ataque contra el imperialismo norteamericano. La migración forzada ha presionado igual a Panamá, a Costa Rica, a México, que no se queja, al Brasil, a Colombia. Miren la situación del Ecuador. Perú y Chile casi han tenido una disputa porque ninguno quiere tener a los venezolanos. Chile acaba de hacer un operativo y ha capturado 29 miembros del Tren de Aragua que forman parte del crimen que desestabiliza su país. La Argentina, Uruguay, toda la región y parte de Europa afectada por esa migración forzada, por gente forzada a dejar por miedo su país, que se convierte en un arma de agresión en el marco de la guerra híbrida. De esto se trata los 66 años de agresión de las democracias, y si esto fuera historia estaría bien, pero esto está pasando, y sigue pasando, no es que se ha terminado. El problema es que son 66 años de agresión a las democracias y la pregunta es ¿hasta cuándo? Y la otra pregunta es ¿por qué? En un mundo en el que existen normas de protección a los derechos humanos, de protección a la propiedad privada, de protección a los estados democráticos que no son indefensos, normas contra el crimen organizado transnacional, disposiciones y tribunales contra los crímenes de lesa humanidad y no pasa nada. Por eso es que este foro es importante. Y por eso la próxima semana vamos a tener una segunda parte del foro recibiendo oradores de países afectados. Estamos invitando personalidades de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos, de México, del Ecuador, de Perú, de Chile, de la Argentina, del Uruguay, de todos los países que han sido agredidos con guerrilla, con amenaza económica, con intervención, con espionaje, y que tienen resultados claros. Hay cicatrices de la agresión permanente criminal de la dictadura cubana, que ahora se ha expandido, controla Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y tiene sometidos gobiernos paradictatoriales, México con Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Honduras con la señora Castro. La agresión sigue y lo único que les pido es que insistamos en que este es un hecho criminal y no político.